La leyenda del imperio. A lo largo de la historia, las grandes civilizaciones se levantaron en tierras fértiles y seguras. Pero en un continente desconocido para el viejo mundo, un pueblo hizo lo impensable. Sin un hogar, guiado solo por la fe en una antigua profecía, este pueblo construyó una metrópolis que desafió a la naturaleza misma. ¿Qué fuerza llevó a los mexicas a emprender una migración de casi 200 años? Su dios principal, Huitzilopochtli, les dio una señal inconfundible: fundarían su capital en el lugar donde vieran un águila devorando una serpiente sobre un nopal. La señal, contra toda lógica, apareció en un pequeño islote en medio del lago de Texcoco, un lugar que nadie más quería. En el año 1325, este pueblo en apariencia insignificante comenzó a construir su hogar sobre el fango y el agua. Con una fe inquebrantable, erigieron la asombrosa ciudad de México Tenochtitlán. Un imperio no forjado por el poder de la espada al inicio, sino por el espíritu de una profecía. Este es el comienzo de la historia de los aztecas, un pueblo que se alzó desde el lodo para convertirse en los dueños del continente. Pero, ¿cómo lograron convertir un pantano en una de las ciudades más impresionantes del mundo? Sociedad y jerarquía, una pirámide de poder. Una vez que el águila se posó en el nopal, el pueblo mexica no solo construyó una ciudad, sino que se dio a la tarea de erigir una estructura social tan sólida como sus templos. Entendieron que para sostener un imperio que crecía a la velocidad de la fe, necesitaban un orden inquebrantable, una pirámide de deberes y privilegios que, aunque estricta, ofreciera un camino de ascenso para los valientes. Este sistema no se basaba en el dinero o la herencia, sino en el mérito, el servicio y la sangre, elementos que le daban a cada miembro de la sociedad un propósito claro. En la cima, como si fuera la punta del templo mayor, residía el Hui Tlatoani, el gran orador. Pero no lo confundas con un rey hereditario. El Tlatoani era el líder militar supremo, el sacerdote principal y el guía de su pueblo, pero su poder no pasaba de padre a hijo. Era elegido por un consejo de los nobles más influyentes, asegurando que solo el hombre más astuto, valiente y sabio ocupara el trono. El Tlatoani era la voz de los dioses en la tierra, y su responsabilidad era inmensa: mantener el favor divino, expandir el imperio y asegurar el bienestar de su gente. Su vida, sus decisiones y su sacrificio eran un espejo de la voluntad de los dioses. Justo debajo de él, formando la élite del imperio, se encontraba la nobleza, los pipiltin. Esta clase social no era solo una capa de burócratas, sino la mente estratégica del imperio. Los pipiltin eran los altos sacerdotes, los generales militares y los jueces. Vivían en grandes residencias, tenían acceso a una educación de élite en el Calmecac y sus vidas estaban dedicadas por completo al servicio del Estado. Se esperaba de ellos un comportamiento ejemplar, una ética inquebrantable y una lealtad absoluta. Pero el verdadero poder de los pipiltin no radicaba en sus lujos, sino en su sabiduría para gobernar, administrar y mantener el orden. Pero la columna vertebral del imperio no era la nobleza, sino el pueblo común, los macehualtin. Eran los agricultores, artesanos, comerciantes y constructores que con su trabajo diario sostenían la grandeza de la civilización. A diferencia de lo que se podría pensar, los macehualtin no eran siervos sin voz. Tenían un lugar, un rol y un profundo sentido de pertenencia a su calpulli, que se podría traducir como gran casa o barrio. Cada calpulli era una unidad social, con su propio líder, su propio templo y sus propias tierras comunales. Era aquí donde la vida azteca se organizaba: el trabajo en los campos, el servicio militar, la educación básica y la participación en las ceremonias religiosas. El calpulli era el corazón de la comunidad y la prueba de que el imperio se construyó sobre los cimientos de la organización y la cooperación. En una sociedad donde la guerra era un pilar central, la figura del guerrero gozaba de un prestigio especial. Aunque la mayoría de los hombres tenían la obligación de servir en el ejército, había una élite que, a través de sus actos de valor en el campo de batalla, podía ascender en la escala social.
Estos eran los guerreros Águila y Jaguar, miembros de órdenes militares de élite que representaban la cumbre del honor. Vestidos con pieles y plumas que simbolizaban su ferocidad, estos guerreros eran venerados y respetados. Su ascenso no se basaba en su nacimiento, sino en sus méritos. Un Macehualtín podía, con el tiempo, ganarse un lugar entre ellos, demostrando que en el imperio azteca, el coraje era una forma de nobleza. En la base de esta pirámide se encontraban los Tlatlacótin, una clase de siervos o, como a menudo se les llama, esclavos. Sin embargo, su condición no era la que solemos imaginar. Un Tlatlacótin podía venderse a sí mismo para saldar una deuda, pero no nacía esclavo, y sus hijos no heredaban su estatus. Podían casarse libremente y hasta poseer sus propias propiedades. Su condición era temporal y, en muchos casos, era vista como un último recurso ante la pobreza extrema. Así, la sociedad azteca no era un simple sistema de opresión, sino una compleja red de obligaciones y privilegios. Cada persona tenía un rol definido y, a través de él, contribuía a la prosperidad del imperio. Era un sistema donde el orden y la disciplina se entrelazaban con la oportunidad de ascenso a través del valor. Pero, ¿qué papel jugaba el individuo en esta maquinaria social tan bien aceitada? ¿Cómo se desarrollaba la vida diaria, desde la cuna hasta el campo de batalla? Vida cotidiana, de la niñez a la batalla. La vida en el imperio azteca era una sinfonía constante entre la disciplina y la tradición. Para el Macehualtín, el pueblo común, el día comenzaba antes del amanecer. Las familias se levantaban con el primer canto del gallo para iniciar sus labores. Las mujeres, pilares de la familia y de la comunidad, eran las primeras en encender el fuego, preparar las tortillas de maíz y cuidar de la casa. Su papel era fundamental, no solo en el hogar, sino en la artesanía y en la venta de productos en el mercado local. Se valoraba su rol como guardianas del hogar y educadoras de los hijos, y aunque no participaban en la guerra o en la política de élite, su influencia social era inmensa. La educación era obligatoria para todos los niños, una idea revolucionaria para su tiempo. Sin embargo, no era un sistema único. A la edad de 15 años, los jóvenes aztecas se dividían según su clase social. Los hijos de los nobles asistían al Calmecac, una escuela-templo donde se les preparaba para ser líderes, sacerdotes, jueces y altos funcionarios. Allí, aprendían sobre religión, historia, astronomía y el arte de la guerra. En cambio, los hijos del pueblo común asistían al Telpochcali, la casa de los jóvenes, donde se les enseñaba el arte de la guerra y se les entrenaba en habilidades prácticas como la agricultura, la artesanía y la construcción. La idea era simple: sin importar tu origen, serías preparado para servir al imperio, ya fuera con la espada o con la azada. El corazón de la dieta azteca era el maíz, el grano sagrado que era la base de su alimentación y de su cultura. Las tortillas, el atole, una bebida espesa, y los tamales eran alimentos básicos que se complementaban con frijoles, calabazas, chiles y tomates. La proteína se obtenía de una variedad de fuentes, como pavos, perros choloitzcuintle criados para consumo, y sobre todo, de insectos como los chapulines, ricos en nutrientes. También consumían una bebida ceremonial llamada pulque, fermentada del maguey. La vestimenta reflejaba la jerarquía social. Los Macehualtín usaban prendas sencillas, hechas de fibra de maguey, como el mastlatl, una especie de taparrabos para los hombres, y el cueitl, una falda para las mujeres. Los nobles, en cambio, usaban ropa de algodón de mejor calidad, adornada con plumas de colores vibrantes, joyas de jade y oro que simbolizaban su estatus y poder. La apariencia personal era un reflejo del lugar que ocupabas en la pirámide social. Para los hombres, el entrenamiento militar no era una opción, era una obligación. Desde jóvenes, se les enseñaba el manejo de armas y tácticas de batalla. Para los jóvenes Macehualtín, la guerra era la principal, y a veces la única, forma de ascender socialmente.
Un guerrero que capturaba a un enemigo en combate podía ganar prestigio, tierras y la oportunidad de unirse a las prestigiosas órdenes de los guerreros águila o jaguar. La batalla no era solo para la conquista, era un ritual de honor, y el coraje en el campo de batalla podía cambiar el destino de un individuo y el de su familia. Así, la vida cotidiana en el Imperio Azteca era una sinfonía de deber, tradición y oportunidad. Desde la cuna hasta la tumba, cada persona tenía un lugar en el gran engranaje de la civilización. La educación forjaba a los líderes y a los trabajadores, la dieta nutría al pueblo, y el honor en la batalla podía elevar a un hombre más allá de su origen. Pero, ¿cómo pudo este pueblo, que se limitaba a su pequeña isla, crear una economía que no solo lo sostenía, sino que les permitió construir una de las ciudades más impresionantes del mundo? Economía y agricultura, la ingeniería del maíz. El éxito de una civilización se mide, en gran parte, por su capacidad para alimentar a una población masiva. Para los aztecas, un pueblo que había construido su capital en un lago, este desafío parecía insuperable. La tierra era escasa, el terreno pantanoso y la lógica sugería que la hambruna era inevitable. Sin embargo, su ingenio, impulsado por la necesidad, transformó un obstáculo en su mayor ventaja. No solo sobrevivieron en el pantano, sino que lo convirtieron en la base de una economía próspera, un milagro de la ingeniería agrícola que, aún hoy, nos asombra. La base de esta prosperidad fue la agricultura, y la joya de su sistema eran las chinampas. Estas no eran simplemente campos, sino jardines flotantes que representaban una de las innovaciones agrícolas más brillantes de la historia. Para construirlas, los aztecas creaban una red de canales y, en el medio, formaban islas artificiales rectangulares. El proceso era laborioso pero increíblemente efectivo, apilaban lodo fértil del fondo del lago, ramas y vegetación, y las anclaban firmemente con estacas y árboles de ahuejote. Este sistema no solo les daba tierra para cultivar, sino que les proporcionaba un riego constante y un flujo natural de nutrientes que hacía que sus cultivos crecieran a un ritmo asombroso. Con las chinampas, los aztecas podían tener hasta 7 cosechas al año, lo que les permitía alimentar a la creciente población de Tenochtitlán y a su ejército, garantizando un suministro de alimentos que ninguna otra civilización de la región podía igualar. Pero la economía no se limitaba a la producción de alimentos. El comercio era el corazón del imperio, y el gran centro de todo era el mercado de Tlatelolco. Este no era un simple bazar, sino un vasto centro comercial que congregaba a decenas de miles de personas al día. Aquí se podía encontrar de todo, desde maíz, frijoles y chiles, hasta exquisitas artesanías de oro, jade y plumas exóticas. El trueque era la forma principal de intercambio, pero también utilizaban el cacao como una moneda y las mantas de algodón como una unidad de valor. El mercado estaba tan bien organizado que tenía sus propios jueces, conocidos como pochtecas, que eran una clase de comerciantes embajadores, para resolver disputas, asegurando un comercio justo y ordenado. El mercado era una sinfonía de voces, olores y colores, una muestra vibrante de la riqueza cultural y económica del imperio. La economía también estaba impulsada por el tributo. A medida que el imperio se expandía, las ciudades conquistadas estaban obligadas a pagar un tributo regular a Tenochtitlán. Este tributo no era solo en productos agrícolas, sino también en materiales valiosos como plumas de quetzal, pieles de animales, oro, y telas de algodón. Este flujo constante de bienes hacia la capital enriquecía a la nobleza y le permitía mantener a los sacerdotes, al ejército y a los grandes proyectos de construcción. Este sistema de tributo era una de las razones del descontento de algunos pueblos vecinos, un factor que, como veremos más adelante, jugó un papel en el destino final del imperio. El maíz era la columna vertebral de esta economía. Era el alimento sagrado que se utilizaba para las tortillas, el atole y los tamales. Era tan vital que se le rendía culto y su ciclo de crecimiento se celebraba con ceremonias religiosas. La vida de un azteca, desde el agricultor hasta el emperador, estaba entrelazada con el destino de este grano.
La capacidad del imperio para producir y distribuir maíz a gran escala fue lo que les permitió florecer en un lugar tan improbable. Así, los aztecas demostraron que la innovación y la organización podían superar cualquier barrera natural. Convirtieron un lago en su granero, y el comercio en su motor, creando una economía tan robusta que sostuvo a un imperio sin igual en su tiempo. Pero en el centro de su éxito, y en el corazón de su sociedad, había una fuerza aún más poderosa que la agricultura y el comercio, su profunda devoción a los dioses. ¿Cómo se manifestaba esta fe en su cosmovisión y en su vida diaria? En el corazón de la vida azteca, latiendo con una fuerza tan poderosa como el sol, se encontraba la religión. No era simplemente un conjunto de creencias, sino una cosmovisión completa que explicaba el origen del universo, el propósito de la vida y el destino del alma. Para ellos, el mundo era un delicado equilibrio que podía colapsar en cualquier momento, y su deber sagrado era mantenerlo en movimiento a través de la devoción y el sacrificio. La pregunta que los impulsaba era simple: ¿cómo se mantenía el sol en el cielo, y el maíz en la tierra, si los dioses mismos dependían de un constante flujo de energía vital? El panteón azteca era vasto y complejo, lleno de deidades que representaban fuerzas de la naturaleza, el destino y la creación. En la cima, reinaba Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, patrón de los mexicas. Se creía que cada día, Huitzilopochtli libraba una batalla contra las estrellas de la noche para traer el amanecer, y necesitaba del sustento de los corazones humanos para tener la fuerza de vencer. Su contraparte, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era una deidad de la sabiduría, el conocimiento, la vida y la fertilidad, un dios benévolo que, según la leyenda, se había marchado del mundo prometiendo regresar algún día. También estaba Tlaloc, el dios de la lluvia, de vital importancia para la agricultura y, por tanto, para la supervivencia del pueblo. Cada deidad tenía sus propios ritos y festivales, creando un calendario lleno de ceremonias que conectaban la vida diaria con lo divino. Pero el cosmos azteca no era solo un lugar de dioses poderosos, sino un sistema cíclico de creación y destrucción. Creían que el universo había pasado por 5 edades o soles, cada una terminando en una catástrofe. El mundo en el que vivían era el quinto sol, y para evitar su fin, debían alimentar a los dioses con la esencia más pura de la vida, el alma humana. Este concepto es clave para entender una de las prácticas más polémicas y, a menudo, malinterpretadas de su cultura, los sacrificios humanos. Lejos de ser actos de barbarie sin sentido, los sacrificios eran rituales sagrados, una forma de reciprocidad con el mundo divino. Los aztecas no buscaban el caos, buscaban el orden. Creían que al ofrecer la sangre y el corazón de un guerrero valiente, liberaban la energía vital que los dioses necesitaban para que el sol saliera, las lluvias cayeran y el maíz creciera. Era un pacto cósmico que garantizaba la supervivencia de su civilización. Las víctimas, generalmente prisioneros de guerra, eran vistas como mensajeros que llevaban el tributo más valioso a las deidades. Para el guerrero capturado, el sacrificio no era un final trágico, sino el honor supremo de participar en el drama sagrado de la existencia, un acto que aseguraba su lugar en el más allá. Las ceremonias religiosas eran un espectáculo de color, sonido y movimiento. Los sacerdotes, vestidos con elaboradas túnicas y máscaras, lideraban rituales complejos en la cima del templo mayor, que era la máxima expresión de su fe. A través de la danza, el canto y el sacrificio, buscaban comunicarse con sus dioses y asegurar que el delicado equilibrio del universo no se rompiera. En el centro de todo estaba la convicción de que los humanos, a través de sus actos, podían influir directamente en el destino del cosmos. Los rituales variaban según la deidad y la temporada. En la fiesta de Tlacaxipehualistli, dedicada a Cipetotec, el dios de la fertilidad y la renovación, se realizaban ceremonias en las que se desollaba a las víctimas para que los sacerdotes se vistieran con su piel, simbolizando la renovación de la tierra en primavera. En la fiesta de Panquetzalistli, dedicada a Huitzilopochtli, se celebraba la victoria del sol sobre la oscuridad con grandes desfiles y simulacros de batallas.
Más allá de los grandes rituales, la fe se manifestaba en la vida cotidiana. Cada azteca tenía su propio altar en casa, y los días estaban marcados por ofrendas, oraciones y respeto a los dioses. La enfermedad, la sequía y la guerra no eran simplemente eventos desafortunados, sino señales de que los dioses estaban descontentos, y requerían de una mayor devoción. La religión azteca, en su esencia, era una forma de control y comprensión del mundo. Una fuerza que unía a la sociedad en una fe compartida y en la convicción de que sus acciones tenían un impacto en el destino del universo. Así, la religión no era un simple adorno en la vida de los aztecas, era la fuerza motriz detrás de su arte, su ciencia y su guerra. Explicaba por qué luchaban, por qué construían templos y por qué vivían con una conciencia tan aguda de su lugar en el gran esquema de la creación. Pero, ¿cómo se reflejó esta profunda fe en las impresionantes estructuras que levantaron, y cómo un pueblo sin herramientas de metal pudo construir una metrópolis que dejó al mundo sin aliento? Arquitectura e ingeniería, la Gran Tenochtitlán. Si el corazón de los aztecas era su fe, el cuerpo de su imperio era la asombrosa ciudad de México Tenochtitlán. Construida en un islote en el lago de Texcoco, esta metrópolis fue una obra maestra de ingeniería y planificación urbana que desafió los límites de lo posible. A menudo se piensa en los aztecas solo por sus guerreros y sacrificios. Pero su verdadera grandeza se manifestó en la forma en que transformaron un pantano inhabitable en una de las ciudades más grandes y organizadas de su tiempo. El centro de la ciudad era el recinto sagrado, un vasto complejo amurallado que contenía los edificios más importantes. El más imponente de todos era el Templo Mayor, una doble pirámide de 45 metros de altura dedicada a dos de sus deidades principales, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y del sol, y Tlaloc, el dios de la lluvia. Esta dualidad simbolizaba el equilibrio entre la guerra y la agricultura, los dos pilares del imperio. Alrededor del templo, se alzaban otros edificios religiosos y administrativos, como la Casa de las Águilas, la cancha del juego de pelota y los palacios de la élite gobernante. Pero lo más impresionante no era lo que estaba por encima del suelo, sino la infraestructura que mantenía a la ciudad a flote. Tenochtitlán estaba conectada a la tierra firme por grandes calzadas construidas con piedra y tierra, que servían como puentes y vías principales. Eran tan anchas que permitían el paso de miles de personas y contaban con puentes levadizos para proteger la ciudad en caso de ataque. Además, construyeron una red de canales que funcionaban como las calles de hoy, permitiendo el transporte de personas y mercancías en canoas. Para resolver el problema de la falta de agua dulce en un lago salado, los aztecas construyeron un complejo sistema de acueductos, el más famoso de ellos trayendo agua desde los manantiales de Chapultepec. La ciudad estaba meticulosamente dividida en 4 grandes barrios, o campán, que a su vez se subdividían en los calpulli que ya mencionamos. Cada barrio tenía su propio mercado, templos y escuelas. La limpieza y el orden eran una prioridad. Contaban con un sistema de recolección de basura y un ejército de barrenderos que mantenían las calles impecables. Las calles y canales estaban bien mantenidos, y los jardines de la nobleza eran lugares de una belleza exquisita. La tecnología detrás de estas hazañas era aún más asombrosa si se considera que los aztecas no tenían herramientas de metal. Utilizaban herramientas de piedra, como la obsidiana, y una profunda comprensión de la ingeniería y la física para cortar, esculpir y mover las enormes piedras de sus monumentos. La arquitectura azteca no era solo funcional, era una forma de arte y un reflejo de su cosmovisión. Las pirámides no eran tumbas, como las egipcias, sino templos de adoración, diseñados para acercar a los fieles a los dioses. Cada escultura, cada relieve y cada mural en sus edificios tenía un significado simbólico y religioso. La arquitectura era una expresión de poder, devoción y una conexión inquebrantable con su pasado mítico y su futuro profetizado. Desde el fango de un lago hasta la cumbre de un imperio, los aztecas demostraron que la fe, la determinación y la ingeniería pueden hacer posible lo imposible. Tenochtitlán no era solo una ciudad, era el sueño materializado de un pueblo que se atrevió a construir su propio destino. Pero,
¿Cómo se reflejaba esta grandeza en el arte, la belleza y los objetos que creaban? Arte y artesanía, simbolismo en la creación. La grandiosidad del imperio azteca no solo se manifestaba en la fuerza de sus guerreros o en la escala de sus construcciones, sino en la delicadeza y el profundo significado de su arte y artesanía. Para los aztecas, el arte no era una simple decoración, era un lenguaje, una forma de comunicarse con los dioses, de narrar su historia, de preservar sus conocimientos y de plasmar su cosmovisión en objetos tangibles. Cada pieza, desde la más pequeña figurilla de obsidiana hasta la más colosal escultura de piedra, tenía un propósito ceremonial, político o religioso. Era un arte que hablaba, que enseñaba y que servía como un espejo de su alma colectiva. Uno de los ejemplos más icónicos y emblemáticos es la Piedra del Sol, erróneamente conocida como el calendario azteca. Esta gigantesca escultura de basalto es mucho más que un simple calendario, es una representación de su universo. En el centro, se encuentra el rostro de Tonatiuh, el dios del sol, flanqueado por las 4 eras o soles que precedieron a la actual. El disco entero es un mapa del tiempo cósmico, un registro de las eras pasadas y una advertencia sobre el destino final de su propio quinto sol. Sus intrincados glifos y símbolos no solo servían para medir el tiempo, sino para recordarle su lugar en el universo y la necesidad de mantener el orden a través de los rituales. Pero la maestría de los artesanos aztecas se extendía mucho más allá de la piedra. Su habilidad para trabajar el oro y la plata era legendaria. A pesar de no contar con herramientas de metal avanzadas, eran expertos en la orfebrería, creando intrincadas joyas, adornos y figuras ceremoniales que deslumbraron a los conquistadores españoles. También eran maestros en el arte de las plumas, que valoraban incluso más que el oro. Utilizaban las plumas iridiscentes del quetzal para crear magníficos mantos, penachos y escudos, símbolos de estatus y poder para los gobernantes y los guerreros de élite. La habilidad para tejer y bordar era tan alta que sus textiles eran considerados verdaderas obras de arte, con diseños geométricos y simbólicos que representaban deidades, mitos y la historia de su pueblo. En la vida cotidiana, el arte estaba en todas partes. Desde las vasijas de cerámica utilizadas para la comida y las ofrendas, hasta las figurillas de barro que representaban a dioses y personas comunes, cada objeto tenía un valor estético y simbólico. La escultura en piedra no solo se manifestaba en monolitos gigantes, sino en la creación de figuras como la temible Coatlicue, la diosa de la vida y la muerte. Con su falda de serpientes y su collar de corazones y manos humanas, Coatlicue es una representación de la dualidad de la existencia en el pensamiento azteca, la vida surge de la muerte y la creación de la destrucción. El arte azteca también tenía una dimensión narrativa en los códices, que eran libros hechos de piel de venado o papel de amate. En estos manuscritos, los tlacuilos o pintores de códices registraban la historia de su pueblo, las genealogías de sus gobernantes, sus conocimientos religiosos y sus tributos. Eran el legado intelectual del imperio, un sistema de escritura pictográfica que combinaba imágenes para contar historias complejas y preservar la memoria de una civilización. Así, a través de la piedra, el metal, las plumas y el papel, los aztecas crearon un universo artístico que reflejaba su profunda conexión con lo divino y su visión del cosmos. Su arte no era un pasatiempo, era una necesidad espiritual y un medio para dar forma a su mundo. Era un testimonio silencioso de su grandeza, un lenguaje que trascendía las palabras y nos permite, hoy, asomarnos al corazón de su cultura. Pero, ¿cómo lograron medir el tiempo y el espacio con tanta precisión, sin la tecnología que hoy conocemos, y cómo se reflejó este conocimiento en su visión del universo? El calendario y la astronomía, el conocimiento del tiempo. El universo azteca no era un caos de eventos aleatorios, era una intrincada maquinaria cósmica cuyo funcionamiento solo podía ser comprendido a través del estudio riguroso del tiempo y las estrellas. Su conocimiento astronómico era tan avanzado que desarrollaron un sistema de calendario de una complejidad asombrosa, que servía no solo para marcar el paso de los días, sino para predecir el futuro, organizar sus rituales y gobernar sus vidas. La pregunta es,
¿Cómo un pueblo sin la tecnología moderna logró medir el tiempo con una precisión que superó a muchas civilizaciones contemporáneas? La respuesta reside en la dualidad de su sistema. Los aztecas no tenían un solo calendario, sino dos que funcionaban en conjunto, como engranajes de un mismo reloj cósmico. El primero era el Xiuhpohualli, el calendario solar, compuesto por 365 días. Estaba dividido en 18 meses de 20 días cada uno, con un periodo adicional de 5 días vacíos al final, llamados Nemontemi. Estos días se consideraban de mala suerte y se evitaban los trabajos y las ceremonias importantes. El Xiuhpohualli era la base de su vida agrícola, marcando las temporadas de siembra y cosecha, y guiando las festividades dedicadas a los dioses de la lluvia y el maíz. El segundo calendario era el Tonalpohualli, el calendario ritual, de 260 días. Era un sistema sagrado que funcionaba independientemente del Xiuhpohualli, pero en perfecta sincronía con él. El Tonalpohualli se formaba por una combinación de 20 signos, como el cocodrilo, el viento, la casa, y 13 números. Cada día tenía un nombre y un número únicos, y era consultado por los sacerdotes para determinar los días propicios o funestos para las bodas, las batallas y otras decisiones importantes. Su complejidad lo hacía casi imposible de predecir sin un conocimiento especializado. La magia ocurría cuando estos dos calendarios se entrelazaban. La combinación de los dos calendarios daba lugar a un ciclo mayor de 52 años, conocido como el siglo azteca. Cada 52 años, los aztecas celebraban la ceremonia del fuego nuevo, un ritual de gran importancia donde temían que el sol no volviera a salir. Todas las luces eran apagadas, los fuegos se extinguían y la gente esperaba en la oscuridad. Si el sol salía, encendían un nuevo fuego en el pecho de una víctima de sacrificio y lo llevaban a la capital, donde se encendían todos los fuegos de la ciudad, simbolizando la renovación del mundo y el comienzo de un nuevo ciclo de vida. Este ritual era una muestra de su profunda conexión con los ciclos celestes y su miedo al fin del mundo. Los aztecas no solo usaban el calendario para medir el tiempo, sino que lo incorporaron en su arte, en sus rituales y en su arquitectura. Los templos estaban orientados hacia puntos clave del amanecer y el atardecer en los solsticios, y los festivales se celebraban en fechas específicas para honrar a los dioses celestiales. La piedra del sol, que mencionamos antes, no es un calendario, sino un calendario ritual petrificado que nos habla de su visión cíclica del tiempo y el cosmos. Así, el conocimiento azteca del tiempo no era una simple habilidad técnica, era un reflejo de su creencia de que la vida en la Tierra estaba indisolublemente ligada a la danza de los astros. Su calendario era un mapa del cosmos, un recordatorio constante de que su existencia dependía de mantener la armonía con el universo. Pero la civilización azteca no solo prosperó en las estrellas, sino también en el campo de batalla, con un ejército que expandió su imperio por toda la región. ¿Qué hacía tan temible a su máquina de guerra y cuál era su propósito más allá de la conquista? Guerra y militarismo, la expansión del imperio. En el corazón de la sociedad azteca latía el sonido de la guerra, una fuerza tan vital para su existencia como la agricultura. El imperio mexica no se construyó solo sobre la fe y el ingenio, sino sobre la sangre, el valor y una máquina militar que se hizo temible en todo el Valle de México. A diferencia de las guerras modernas, el objetivo principal no era la aniquilación total, sino la sumisión y la captura. ¿Cómo se convirtió este pueblo en los dueños del campo de batalla? La guerra no era una opción, era una obligación. Desde jóvenes, todos los hombres de los Calpulli recibían un entrenamiento militar básico, preparándolos para el servicio. Sin embargo, el verdadero camino hacia el prestigio era el valor individual en el combate. La mayor gloria para un guerrero no era matar a su oponente, sino capturarlo con vida para el sacrificio ritual. Un guerrero que lograba esta hazaña podía ascender en la jerarquía social, obtener tierras y privilegios y, con el tiempo, unirse a las legendarias órdenes de élite del ejército. Dos de estas órdenes se distinguían por su ferocidad y estatus, los guerreros águila y los guerreros jaguar.
Vestidos con pieles y plumas que representaban a sus animales sagrados, estos guerreros eran la fuerza de choque del ejército azteca. No se nacía en estas órdenes, se ascendía a ellas por mérito puro, demostrando su habilidad en el campo de batalla. Esta meritocracia militar permitía que incluso un macehualtín común pudiera alcanzar la gloria, lo que motivaba a todos a luchar con un coraje implacable. Las armas de los guerreros aztecas eran tan ingeniosas como su agricultura. No tenían metal, pero usaban el macuahuitl, una espada de madera con hojas de obsidiana incrustadas, afilada como un bisturí y capaz de infligir heridas devastadoras. También usaban arcos, lanzadardos, llamados atlatl, y mazas. Sus tácticas no se basaban en las formaciones romanas, sino en el combate cuerpo a cuerpo y la sorpresa, con un enfoque en la captura más que en la matanza. Una de las prácticas militares más intrigantes eran las guerras floridas. Estas no eran guerras de conquista, sino conflictos rituales acordados con otras ciudades-estado para obtener prisioneros para el sacrificio. Eran batallas simuladas que servían para entrenar a los guerreros, mostrar la fuerza del imperio y, lo más importante, obtener el tributo más valioso para los dioses, la sangre humana. Para un guerrero azteca, participar en una de estas batallas era el mayor honor, ya que aseguraba su lugar en el más allá. La máquina de guerra azteca era temible, pero su propósito final no era el caos. Servía para expandir el imperio, someter a los pueblos tributarios y, sobre todo, para asegurar que los dioses tuvieran la energía vital necesaria para que el sol saliera cada mañana. El tributo militar, en forma de prisioneros, era un pilar tan importante como el tributo económico. El ejército azteca era una extensión de su fe, un brazo de su religión en el campo de batalla. Pero, más allá de la guerra, como un pueblo sin un sistema de escritura como el nuestro, educación y escritura, el legado intelectual. A pesar de no tener un sistema de escritura alfabética como el nuestro, los aztecas eran una sociedad con un profundo respeto por el conocimiento y la educación. Su legado intelectual no residía en extensos libros de texto, sino en un sofisticado sistema de transmisión oral y en la habilidad de sus pintores de códices para registrar la historia y la sabiduría en imágenes. Era una cultura donde el conocimiento era tan sagrado como la tierra que cultivaban, y su difusión una prioridad para la supervivencia del imperio. La educación era obligatoria para todos los jóvenes, una práctica extraordinariamente avanzada para su tiempo. Sin embargo, el camino educativo dependía del origen social. Los hijos de los nobles y sacerdotes asistían al Calmé-Cac, una escuela-templo donde se les preparaba para ser líderes de la nación. Aquí, el aprendizaje era riguroso y abarcaba un amplio espectro de saberes. Los estudiantes eran instruidos en la lectura de los códices, en la interpretación de las leyes, en el dominio de la astronomía y las complejas matemáticas necesarias para su calendario. Se les enseñaba oratoria y retórica, habilidades cruciales para la vida política y diplomática. Además, se les entrenaba en la disciplina militar y en los rituales religiosos, preparándolos para ser los futuros líderes. La vida en el Calmé-Cac era estricta. Los jóvenes dormían en el suelo, se levantaban a medianoche para los rituales y eran sometidos a pruebas de resistencia física y mental, todo diseñado para forjar líderes. Por otro lado, los hijos del pueblo común, los macehualtín, asistían al Telpochcali, la casa de los jóvenes. Su currículo era más práctico, centrado en el entrenamiento militar, la agricultura y las habilidades artesanales. Aquí, los jóvenes aprendían a ser guerreros valientes y a servir a su comunidad. Aunque el Telpochcali no ofrecía el mismo nivel de educación que el Calmé-Cac, era la base de la estabilidad social y militar del imperio. La educación era vista como un servicio al Estado, y cada azteca, sin importar su clase, tenía un rol que desempeñar en la grandeza del imperio. La sociedad azteca entendía que un pueblo educado y con un propósito era un pueblo fuerte, y su sistema educativo era un reflejo de esa convicción. El conocimiento no se limitaba a las escuelas. Los aztecas tenían un sistema de escritura pictográfica y logográfica que les permitía registrar su historia en códices.
Estos eran libros hechos de piel de venado o papel de amate, una fibra vegetal. Los tlacuilos, pintores de códices, eran artistas y escribas que usaban una combinación de imágenes que representaban ideas, personas, lugares y eventos. Por ejemplo, el dibujo de un escudo y una pluma significaba guerra, mientras que el de un pie significaba viaje. Estos códices eran bibliotecas visuales que registraban las genealogías de los gobernantes, las conquistas militares, los rituales religiosos y el pago de tributos. El Códice Mendoza, por ejemplo, es una invaluable fuente que detalla la historia de la capital, las conquistas del imperio y la vida diaria de sus habitantes, ofreciendo una ventana directa a su pensamiento. La tradición oral era igual de importante, si no más, que la escritura. Los aztecas tenían la figura del Huehuetlatoyi, que significa la palabra antigua. Eran discursos rituales que se usaban para transmitir normas morales, lecciones de sabiduría y la memoria de su pueblo de generación en generación. Eran oraciones poéticas, llenas de metáforas, que enseñaban a los jóvenes a ser humildes, respetuosos y a vivir una vida honorable. A través de la recitación de estos discursos en ceremonias y rituales, la historia se mantenía viva, asegurando que las lecciones del pasado no se olvidaran. Así, a través de la educación formal y un sistema único de escritura y tradición oral, los aztecas lograron construir y preservar un vasto legado intelectual. Era un sistema que valoraba la disciplina y la sabiduría, y que aseguraba que la historia y la cosmovisión del imperio no se perdieran. Los aztecas eran un pueblo de pensadores, científicos y artistas, y su capacidad para registrar y transmitir el conocimiento es una de las mayores pruebas de su sofisticación como civilización. Pero todo imperio, por más grande que sea, tiene un fin. ¿Qué sucedió cuando el destino de los aztecas se encontró cara a cara con el viejo mundo? El conocimiento del cuerpo y las hierbas. En el corazón del imperio azteca, la salud no era simplemente la ausencia de enfermedad, era un delicado equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, un reflejo de la armonía con el cosmos. Mientras que el mundo exterior veía a los aztecas como un pueblo de guerreros feroces, su avanzada medicina revela otra faceta de su civilización, la de ser sanadores. Científicos y herbolarios con un conocimiento profundo del cuerpo humano y de las propiedades de la naturaleza. ¿Cómo un pueblo sin la tecnología de la que hoy disponemos logró desarrollar un sistema médico que asombró incluso a los conquistadores españoles? Su respuesta se encontraba en un profundo entendimiento del entorno y en la figura del Tizitl, el médico azteca. Los Tizitl no eran solo curanderos, sino expertos en el diagnóstico, la cirugía rudimentaria y, sobre todo, la herbolaria. Creían que las enfermedades podían tener una causa natural, como el frío o el calor, o sobrenatural, como el enojo de un dios. Por ello, su tratamiento no se limitaba a la medicina, sino que incluía rituales, oraciones y la purificación del espíritu. El Tizitl tenía un conocimiento enciclopédico de las plantas y sus usos. Utilizaban el maguey, por ejemplo, para curar heridas y el copal como un desinfectante natural. Para las fiebres, usaban infusiones de hierbas como el tlalchichinole, y para calmar el dolor, empleaban el tepescohuite, un analgésico y antiséptico natural. Las prácticas quirúrgicas de los Tizitl eran asombrosas. Eran capaces de realizar trepanaciones, un procedimiento para perforar el cráneo. Para aliviar la presión cerebral y utilizaban instrumentos de obsidiana tan afilados que podían realizar cirugías con una precisión notable. Para detener hemorragias, aplicaban una pasta de hierbas y telarañas, y para las fracturas, usaban férulas de madera. Su profundo conocimiento de la anatomía, adquirido en la escuela médica del templo, el Tlamachtihuayan, les permitía realizar procedimientos que, en otras partes del mundo, eran impensables. El bienestar físico también estaba ligado a la higiene personal. Los aztecas eran un pueblo excepcionalmente limpio. Se bañaban diariamente, y las casas de baño de vapor, o temazcal, eran comunes en todo el imperio. El temazcal no era solo para la limpieza, sino que se usaba para rituales de purificación, para curar enfermedades, para aliviar dolores musculares y, sobre todo, para dar a luz.
Las parteras, o Tlamatquitizitl, eran expertas en asistir a las mujeres durante el parto, utilizando hierbas para aliviar el dolor y masajes para facilitar el nacimiento. Su habilidad y conocimiento en la obstetricia era tan grande que los españoles quedaron maravillados. Los aztecas también se enfocaban en la medicina preventiva. Tenían un amplio conocimiento de la nutrición y sabían que una dieta equilibrada de maíz, frijoles y chiles era esencial para la salud. Creían que el ayuno y la dieta eran una forma de purificar el cuerpo y el alma, y los sacerdotes a menudo practicaban el ayuno como una forma de comunión con los dioses. La salud pública era una prioridad, con sistemas de saneamiento y acueductos que traían agua potable a la ciudad, previniendo la propagación de enfermedades. La medicina azteca era una mezcla fascinante de ciencia y fe. Por un lado, tenían un conocimiento empírico de las plantas y el cuerpo humano, por el otro, creían que la enfermedad era el resultado de un desequilibrio espiritual. Un buen tizitl no solo curaba el cuerpo, sino que también sanaba el alma del paciente, utilizando rituales, oraciones y amuletos para protegerlo del mal. Así, la medicina azteca no era un simple arte de curación, sino un reflejo de su cosmovisión, que veía al hombre como parte integral del universo. Su conocimiento de la herbolaria y su habilidad en la cirugía eran una prueba de su sofisticación y de su profunda conexión con la naturaleza. Pero, ¿cómo lograron mantener el orden en una sociedad tan grande? La Triple Alianza, el poder de la política. A menudo se habla del Imperio Azteca como una entidad unificada y centralizada, similar al Imperio Romano, con un solo emperador que regía sobre todos sus súbditos. Sin embargo, esta visión es solo una parte de la historia. La verdadera fuerza del imperio no residía en un poder solitario, sino en una compleja y astuta confederación de 3 ciudades-estado, un pacto político que les permitió dominar Mesoamérica, la Triple Alianza. ¿Cómo lograron estos 3 socios gobernar un vasto y diverso territorio, y qué papel jugó cada uno en esta poderosa coalición? La Triple Alianza se formó alrededor del año 1428, tras una guerra que puso fin al dominio de la poderosa ciudad de Azcapotzalco. Fue en ese momento que las ciudades de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan forjaron un acuerdo para unir sus fuerzas militares y políticas. Cada una de ellas tenía un líder, y aunque Tenochtitlán emergería como el socio más poderoso, la alianza funcionaba como una colaboración en la que los 3 se beneficiaban de las conquistas y del tributo. Tenochtitlán, la capital de los mexicas, era el corazón militar de la alianza. Sus guerreros eran los más temidos y su líder, el Hui Tlatoani, era el jefe supremo de las campañas militares. Tenochtitlán era la fuerza impulsora detrás de las conquistas y la encargada de la expansión territorial. A medida que el imperio crecía, la ciudad se enriquecía con un flujo constante de tributos y mercancías, lo que le permitía financiar sus vastos proyectos de construcción y mantener a su ejército. Texcoco, por su parte, era el centro cultural, intelectual y legal de la alianza. Su líder, el Acolmistli o señor de Texcoco, era conocido por su sabiduría y su habilidad en la diplomacia. A diferencia de Tenochtitlán, Texcoco se enfocaba más en la administración y en el desarrollo de la ley y la poesía. Fue en Texcoco donde se redactaron y perfeccionaron muchas de las leyes y códigos que regían a la Triple Alianza. Se le conocía como la Atenas de la Náhuac, y su influencia en las artes y las ciencias era tan grande como la de Tenochtitlán en la guerra. Tlacopan, la tercera ciudad de la alianza, jugaba un papel más discreto pero igualmente vital. Era un socio militar que aportaba tropas y recursos para las campañas. Aunque no tenía el prestigio militar de Tenochtitlán ni la influencia cultural de Texcoco, Tlacopan recibía una parte del tributo, lo que le permitía mantener su autonomía y prosperar junto a sus socios. La ciudad servía como un mediador político y una fuerza de equilibrio en la alianza. El sistema de la Triple Alianza era ingenioso. Cuando se conquistaba un nuevo territorio, los 3 socios se ponían de acuerdo en cómo dividir el tributo y los beneficios. La estructura no era de dominación total, sino de control.
Los pueblos conquistados mantenían a sus propios gobernantes, sus leyes y sus costumbres, siempre y cuando pagaran el tributo regularmente y se mantuvieran leales. Este sistema, aunque efectivo, tenía sus desventajas. La imposición de tributos generaba resentimiento entre los pueblos sometidos, un descontento que, a la larga, se convertiría en un factor decisivo en la caída del imperio. La Triple Alianza era una red de relaciones políticas, militares y económicas que demostraba la capacidad de los aztecas no solo para la guerra, sino para la diplomacia y la administración. Así, el poder azteca no era solo el resultado de la fuerza de Tenochtitlán, sino de la astucia política de una alianza que supo combinar la fuerza militar, la sabiduría cultural y la capacidad de gestión. Pero, ¿cómo lograron mantener el orden y la disciplina en un imperio tan complejo y cuáles eran las leyes que gobernaban sus vidas? Leyes y justicia, un código moral y de orden. Para mantener el orden en un imperio tan vasto y con una población tan diversa, los aztecas desarrollaron un sistema legal que era a la vez estricto y complejo. Sus leyes no solo buscaban castigar a los infractores, sino también mantener la moralidad, el honor y la estabilidad social. La justicia no era un simple castigo, era una forma de restaurar el equilibrio social y de proteger la integridad de la comunidad. En la cima del sistema legal se encontraba el Huitlatóani, quien tenía la última palabra en los casos más graves, aunque la mayoría de los juicios se resolvían en tribunales locales y de distrito. Los tribunales aztecas, a diferencia de los nuestros, no tenían abogados, el acusado y el acusador presentaban sus argumentos directamente a un juez. Los juicios se llevaban a cabo de forma rápida y eficiente, y se consideraban tanto las pruebas como los testimonios. La verdad era un valor supremo, y mentir en un juicio era un delito grave que podía ser castigado con la muerte. Las leyes aztecas eran rigurosas y reflejaban la importancia que le daban a la moralidad y la disciplina. Por ejemplo, el robo era castigado severamente, si el objeto robado era de gran valor, el ladrón podía ser ejecutado. El adulterio era considerado un crimen contra la familia y el orden social, y se castigaba con la muerte tanto para el hombre como para la mujer. El consumo excesivo de alcohol, especialmente en los jóvenes, también era visto con gran desaprobación y podía ser castigado con la muerte. Sin embargo, las leyes tenían en cuenta la intención y las circunstancias. Un delito cometido por un noble, por ejemplo, era castigado con más severidad que el mismo delito cometido por un plebeyo, ya que se esperaba de la élite un mayor estándar de comportamiento. Más allá de los castigos, el sistema legal azteca se basaba en la idea de que la justicia debía ser visible y ejemplar. Las ejecuciones no se realizaban en secreto, sino en público, para que sirvieran de advertencia a la comunidad. Las leyes y los juicios eran un recordatorio constante de que el orden social era más importante que el bienestar individual, y que cada persona tenía el deber de contribuir a la armonía de la sociedad. En un mundo donde no existían las prisiones, la pena de muerte o la esclavitud temporal eran las formas de castigo más comunes. Así, las leyes aztecas eran un reflejo de su cosmovisión y su estricta jerarquía social. Eran un conjunto de reglas que no solo buscaban prevenir el crimen, sino también mantener el tejido moral de su civilización. La justicia era una fuerza poderosa que garantizaba que, incluso en un imperio tan vasto, la vida fuera predecible y ordenada. Pero, como todo imperio, el de los aztecas no era invencible. ¿Qué sucedió cuando su destino se encontró cara a cara con una amenaza que no podían entender?